Hola, ¿qué tal? Ya comienza Solidaridad, nuestro espacio semanal de cooperación aquí en Teleasturias. Hoy compartimos nuestra mesa con Rafa Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, al que quisimos traer para inaugurar el programa de 2007, pero es que, Rafa, no paras en reuniones, llamadas. Ahora acabáis de presentar la memoria de actividades de 2006. Bueno, háblame un poquito de todo esto que está pasando a tu alrededor. Bueno, como sabéis, el Plan Cuatrienal de Cooperación al Desarrollo pues, fue un trabajo muy duro para estos 4 años y bueno, el objetivo era cumplirlo y sobre todo después, como siempre comentó, hay una intención también importante que es recibir a todo el mundo que quiera hablar con nosotros, que nos quiera contar y entonces, bueno, pues entre aconsellamientos, reuniones, visites, viajes, compromisos y demás, bueno, pues resulta a veces bastante complicado estar en todos los sitios donde se quiere estar. Y en la memoria de actividades que habéis presentado, bueno, son unos datos, la verdad, bastante espectaculares, ¿no? Estamos hablando de más de 11 millones de euros en 185 proyectos. ¿Cómo habéis distribuido todo esto? Porque la gente a veces se hace una idea de, pues, bueno, que es que no se invierte mucho, que no se invierte donde se necesita. ¿Cómo realmente habéis distribuido todo este dinero? Sí, bueno, como sabéis, la creación de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, tener un organismo específico destinado a la cooperación, a la solidaridad, a la defensa y promoción de los derechos humanos, yo creo que sirvió, y la consolidación además de esa agencia sirvió para potenciar, ¿no?, y desarrollar más todo este ámbito de la solidaridad y la cooperación. Este año 2006 fue un año importante porque año a año estamos además, bueno, pues destinando más recursos que nunca, estamos presentes en más proyectos y yo creo que con implicación importante, ¿no? Este año 2006, como dices, que acabó, fueron 185 proyectos, destinamos a proyectos de cooperación más de 10 millones de euros, más después consolidamos aspectos que teníamos tanto de encuentros, congresos, sensibilización, educación, presencia en institutos, en colegios, en la universidad. Quiero decir que fue un año yo creo que importante y sobre todo hay que destacar, yo creo, después de tantos años de reivindicación por parte de los movimientos sociales y las ONGs, por fin tenemos en Asturias una ley de cooperación al desarrollo, ¿no?, desde el 5 de mayo. Una ley además que permite, yo creo que a partir de aquí, con todo el entramado del Plan de Derechos Humanos, del Código Ético, del Plan Cuatrienal, la ley de cooperación, los recursos que por primera vez, además también este año 2006, aprobamos el proyecto de presupuestos que ya vamos a tener por primera vez en la historia de Asturias, más incluso del 0,7% de los recursos propios, exactamente 0,73%, con más de 13 millones de euros destinados a cooperación. Yo creo que permite, bueno, pues decir que el año 2006 fue un buen año, desde el punto de vista por lo menos de todo el dibujo, ¿no?, de recursos, de leyes, etcétera, etcétera. A partir de aquí yo lo que creo es que los compromisos del Plan Cuatrienal ya están cumplidos desde el mes de mayo del 2006 y tenemos que aprovechar lo que nos queda de legislatura, bueno, pues para poner ya en marcha yo creo lo que tiene que ser la segunda etapa, ¿no?, que ya primera etapa consolidación de la ciencia, de los mecanismos, de los recursos, y a partir de aquí yo creo que ya puesta en marcha de lo que son también cuestiones importantes, como ya el reforzamiento del personal y la puesta en marcha yo creo que de políticas que realmente pues conviertan a la cooperación asturiana en un referente en el Estado español. Otra gran partida es la que se ha destinado a las ONGs, ¿no? Unos 7 millones de euros aproximadamente. En ese sentido, vosotros, vamos, ¿estáis contentos con la gestión? Es decir, ¿veis que realmente se mueven las ONGs aquí en Asturias? ¿Qué movimiento? Porque vosotros, como decís, siempre tenéis las puertas abiertas y se ha visto mucha gente, muchas jornadas. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, como bien dices, fueron 7.100.000 euros que están destinados a proyectos de cooperación a gestionar directamente por ONGs. La otra parte, esos fondos, hasta completar el total del presupuesto, y la cooperación directa que hacemos entre gobiernos y que además para nosotros es muy importante, ¿no?, la relación del Gobierno de Asturias en cooperación directa con ayuntamientos, municipalidades y gobiernos en otras partes. Pero yo creo que eso refuerza los lazos y ayuda a uno de los compromisos internacionales, que es garantizar la gobernabilidad, ¿no? Siempre planteamos, ¿no?, la necesidad, y siempre se nos plantea desde las ONGs asturianas, pero también desde las contrapartes, ahí donde trabajamos, la necesidad de la presencia, ¿no?, del seguimiento de los proyectos, de la evaluación y sobre todo de la visita sobre el terreno, de conocer directamente si realmente los fondos que destinamos a la cooperación al desarrollo lleguen a las personas a quien está diseñado que lleguen y los proyectos se realicen como están pensados. Yo recuerdo que siempre será el debate que se tenía durante mucho tiempo, si los PERRES lleguen o no lleguen, si los fondos se destinen a lo que llegue. Yo creo que ese debate en Asturias ya no se da. Es decir, no se da porque realmente podemos discutir si la estrategia de cooperación es la mejor o no, si las líneas de cooperación que tenemos nosotros y las prioridades son esas o no, de cada organización política o cada ámbito ideológico pues tendrá sus prioridades, ¿no? Pero lo que está claro en estos momentos es que nadie duda de que los fondos de la cooperación asturiana lleguen allí donde se destina y que los proyectos se desarrollen.
esa y esa parte importante que decía, esa primera parte de la consolidación de la cooperación. Es decir, ya nadie duda que los fondos de la cooperación, por lo menos los fondos que se destinen del Gobierno de Asturias y de los ayuntamientos asturianos, lleguen a donde tienen que llegar y los proyectos benefician a aquellas personas para quien se diseñó el proyecto, ¿no? Lo que queda ahora, yo creo que ese segundo paso de garantizar que además esos proyectos sean proyectos de transformación. Esa es la cooperación al desarrollo que queremos, ¿no? Es decir, no se trata de poner en marcha proyectos de cooperación y solidaridad que tengan como objetivo fundamental la caridad o el mantenimiento de la situación que hay, es decir, resolver un problema de comida puntual o curar la fiebre, sino que se trate de buscar cuál es la enfermedad y actuar sobre él, ¿no? Por eso nosotros venimos siempre desde la ciencia planteando que es necesario poner en marcha proyectos de cooperación transformadores que cambien la realidad de los países, incluyendo el nuestro, es decir, también la realidad de Asturias, ¿no? Por eso lo importante también de las inversiones en educación al desarrollo y sensibilización de la sociedad asturiana. Porque si bien nos parecen muy importantes los proyectos que desarrollamos, también el crear conciencia crítica aquí en Asturias y que las personas tengamos plena conciencia de lo que está pasando y plena conciencia de que no podemos vivir en una horna de cristal, en una pecera, que no nos va a afectar lo que está pasando, y sobre todo yo creo que tener en cuenta que un mundo en paz necesita un mundo con justicia social, y en estos momentos hay millones de personas en el mundo que no viven en condiciones dignas, que no viven una situación de justicia social y que viven una situación de desigualdad e inequidad brutal, ¿no? América Latina o el continente africano yo creo que son dos ejemplos claros de lo que significa la desigualdad, la inequidad y lo que significa la injusticia social. Por lo tanto, yo creo que esa es la segunda etapa, el salto, ¿no?, importante, después de consolidar la cooperación, que realmente esa cooperación sea una cooperación transformadora y que tenga impacto allí donde interviene. Bueno, realmente ahí también intervienen las ONGs, ¿no?, que mencionábamos antes, porque ellos son realmente un poquito también los que se mueven dentro de esa red de sensibilización, de intentar mover un poquito a la población asturiana, que en el fondo son los que os dan esa confianza para realizar todas las actividades que comentabas, porque vosotros buscáis mucho salir a la calle, o sea, que se vea lo que estáis haciendo, siempre publicitáis todo lo que conseguís, vais a seguir en esa línea, ¿no?, porque siempre habéis sido muy abiertos. Sí, eso es importante, ¿no? Lo que dices para nosotros es fundamental, es decir, las organizaciones no gubernamentales al desarrollo, al fin y al cabo, son una representación de la sociedad civil asturiana, de los movimientos sociales. Por lo tanto, para nosotros son imprescindibles. Es decir, el trabajo con las organizaciones, con las ONGs es fundamental. Por eso intentamos también potenciar los espacios de participación y de decisión. Es decir, el reforzamiento del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo como ámbito de encuentro entre los distintos actores de la cooperación ya es fundamental para tomar decisiones adecuadas. Es decir, si alguien piensa que por tener la dirección de la ciencia de cooperación, pues lo ve todo de forma clara y evidente y el más listo de Asturias y el que diseña las mayores políticas, está equivocado. Es decir, cada cosa que se acierta se a fuerza de escuchar a las personas que vienen años trabajando, que vienen planteando, y cuando se cometen errores, fundamentalmente cometen errores por no escuchar, sino por hacer las cosas de forma individual, ¿no? Eso por una parte, y por otra, para nosotros, como bien dices, el estar presente en la calle, estar presente en los medios de comunicación es fundamental. Si no se conoce lo que se está haciendo, si no se conoce la realidad de los países, si no se conoce a dónde van los fondos, si no se conoce qué es lo que está pasando en el mundo, pues es imposible que las personas se puedan sensibilizar o que se puedan movilizar. Es decir, por eso la importancia, ¿no?, de los medios de comunicación en el ámbito de la cooperación, de la solidaridad, de la defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas de las campañas que se hacen no tienen impacto si no llegan a la sociedad. Y para que lleguen a la sociedad, yo creo que el trabajo en los medios de comunicación es fundamental. Por eso merece la pena pues esforzarse en haceros llegar información, en haceros llegar documentales, en intentar buscar siempre espacios, ¿no? Y después también porque muchas de las personas y organizaciones con las cuales estamos haciendo proyectos de cooperación tienen la necesidad de venir aquí y contar a la sociedad asturiana que esos fondos realmente están llegando, ¿no? Cuando nosotros venimos desarrollando un proyecto de cooperación en el ámbito de los derechos humanos, como ya el proyecto, ¿no?, de atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia, y tenemos aquí personas refugiadas, y es fundamental que esas personas puedan contar qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, que entendamos, además, que no es solo tener aquí a 4 personas durante 6 meses o a 8 personas al año, sino también conocer la realidad que se está viviendo en Colombia o la realidad que se vive en muchos países y que ya es desconocida. Es decir, nosotros, hay personas que están pues yendo de vacaciones, pasaba a mí. Es decir, vas de vacaciones a países y vives pues encerrado en un espacio que no te permite conocer qué es lo que está pasando, pero a pocos metros de ti hay personas que están pasando fame, que están viendo vulnerados los derechos humanos, que están viendo una situación de injusticia e indignidad, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el estar presente en los medios de comunicación, el apoyar programas, el hacer ruedas de prensa contando qué es lo que se está haciendo, el objetivo fundamental no es publicitar
el traballo del político, sino publicitar el traballo de los movimientos sociales, ¿no? Por eso también es muy importante dar espacio a las organizaciones no gubernamentales, a los movimientos sociales, porque son, y repito, la expresión de una sociedad asturiana que en estos momentos, hay que decir, somos 1 millón de habitantes y tenemos 106 organizaciones no gubernamentales de desarrollo en el registro. Quiero decir con esto que es importantísima, ¿no?, la participación. Una de las últimas actividades que tú has realizado y que comentabas que es muy importante, ¿no?, el estar en el terreno, el ver lo que pasa, el ser consciente de esa injusticia con los propios ojos, ¿no? Uno de los últimos viajes que a ti te causó un gran impacto, y tuvimos también aquí a Ángel Navas, que nos habló de su impresión, fue el viaje que hicisteis a Níger, ya en el 2006, y que ha generado una redirección de los fondos de la ciencia ahora un poquito para 2007. A mí me gustaría que me hablaras en primer lugar de cuáles fueron las impresiones en tu viaje, aunque hicimos aquí un reportaje, y luego en segundo lugar, cómo esas impresiones os han motivado desde la esencia pues un poco a reconducir esos fondos, ¿no?, para este año 2007. Bueno, ir a África, y sobre todo a la África subsahariana, siempre provoca un impacto importantísimo en las personas que van, ¿no? Y yo creo que es muy importante, sobre todo las personas que estamos en los ámbitos de gestión y de decisión política, y era importante y es fundamental conocer sobre el terreno qué es lo que está pasando, ¿no? Sobre todo porque después libreste de hacer comentarios, declaraciones en foros, en ámbitos, en parlamentos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, y sobre todo que son, yo creo, una falta de respeto al ámbito de la cooperación, de la solidaridad, de la defensa y promoción de los derechos humanos. Sobre todo también asumiendo que también se cometen graves errores en el ámbito de la cooperación y la solidaridad, que eso también lo tenemos que trabajar, ¿no? La presencia en Níger, como habíamos visitado también Sierra Leona en su momento, cuando estuvimos en Sierra Leona, recuerdo, y era en aquel momento el país más pobre del mundo. Ahora tuvimos en Níger, que ocupa desgraciadamente ese puesto, sustituyó a Sierra Leona, que bueno, está el penúltimo país más pobre del mundo. Lo que te impresiona fundamentalmente es porque conoces directamente esa situación de injusticia social brutal, ¿no? Es decir, una situación de probitud crónica, de robo sistemático por parte de las multinacionales de los recursos naturales, una explotación infantil, una explotación de la mujer radical, la existencia de males tradiciones y males prácticas que se están continuando años y años. Es decir, y un conocimiento que te plantea que es lo que se hizo mal en el ámbito de la cooperación en África, porque compares también la evolución positiva en el ámbito de la cooperación que ves en América Latina o en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, de ese conocimiento de esa realidad, en la situación brutal en la que viven millones de personas en el mundo, lo que te permite es traer, yo creo que, conclusiones de la necesidad de trabajar de otra forma, ¿no? Nosotros teníamos, dentro de la ciencia de cooperación, muchos proyectos en África, en muchos países, con pequeñas cantidades, ¿no? Con la experiencia, con el paso del tiempo, lo que vamos dando y escuchando además a las ONGs que nos están insistiendo, eso no provoca impactos ni transformaciones claras. Es decir, el aportar a la lucha contra el SIDA 10.000 euros, pues no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros ya hay una evolución constante en esta legislatura. Pasamos en el 2003 de tener un 10% de los fondos destinados a África, allá en este año 2006 estar cerca del 25% de los fondos destinados a África. Por lo tanto, hay una evolución importantísima de los fondos. Pero queremos en el 2007 pues potenciar también ese trabajo. ¿Y cómo lo queremos potenciar? Queremos disminuir el número de proyectos, queremos disminuir el número de países donde estamos, pero queremos aumentar la cantidad. Y es decir, con esto que lo que pretendemos es que los proyectos tengan más impacto, que sean proyectos más transformadores y que de alguna forma puedan cambiar la realidad allí donde podemos llegar, porque esa hay otra de las cosas que hay que asumir. Es decir, la cooperación asturiana no está en condiciones de salvar al mundo. Es decir, desde Asturias no vamos a salvar al mundo, pero sí podemos, yo creo que, contribuir, por lo menos decisivamente, a intervenir en aquellas zonas donde nuestros fondos, nuestros recursos y nuestra capacidad nos permiten, ¿no? Yo recuerdo que cuando planteábamos participar en el programa Fome Cero del gobierno de Brasil ya casi un continente, ¿no? Entonces nosotros planteamos al gobierno, mira, nosotros no podemos intervenir con vosotros en todo Brasil. Vamos a buscar una municipalidad pequeña y vamos a hacer un proyecto de transformación integral en todos los ámbitos de esa municipalidad, ¿no? Ahí venimos trabajando y los resultados yo creo que se ven, ¿no? Y es la nuestra capacidad y es la nuestra aportación, y yo creo que es lo importante. Es decir, si cada comunidad, si cada país interviniera en una parte, interviniera respetando, apoyando, empoderando, pues sería mucho mejor. Ese es el objetivo que tenemos en África, ¿no? Es decir, fortalecer la cooperación y también fortalecer los lazos, porque también es muy importante decir que esta legislatura ya es la primera vez que representantes políticos del gobierno asturiano pues faen visitas oficiales de cooperación al continente africano.
al África subsahariana. Nunca se había estado en Sierra Leona, nunca se había estado en Níger, ahora vamos a estar en el Foro Social Mundial en Nairobi. Tenemos pensado visitar la República del Congo y Etiopía. Es decir, y es necesario estar en esos sitios también, porque es necesario conocer directamente y aprovechar además eso para elaborar materiales que pongamos a disposición de la sociedad asturiana y que conozca la realidad de esos países, ¿no? Porque además de la realidad de injusticia social, también hay que conocer la realidad de la organización. Son países donde hay organizaciones. Aquí en Níger vimos organizaciones de mujeres muy potentes que están luchando contra la mutilación genital femenina, que además están consiguiendo avances importantísimos y lo están haciendo en el empoderamiento de la mujer, ¿no? Por lo tanto, todo ese conocimiento es necesario, ¿no? Porque te ayuda a respetar, y el respetar al otro pues faite que te reconozcas como él y que sea más fácil trabajar codo con codo, porque es la única forma de resolver los problemas, ¿no? Es decir, no hay desde una posición de superioridad o de colonialismo vamos a resolver nosotros, ¿no? Aquí también hay problemas históricos que no somos capaces de resolver y por lo tanto no en todo podemos ayudar, pero si tenemos recursos, si tenemos voluntad de cooperar solidariamente, yo creo que podemos echar una mano a resolver un problema que es grave pero que también nos afecta, y eso es muy importante. Es decir, la situación de inestabilidad brutal que vive el mundo tiene mucho que ver con la situación de injusticia social, de miseria, de indignidad que viven cientos de millones de personas en el planeta. Y digo de miseria porque no es lo mismo ser o vivir en la miseria que ser prove, vivir en la pobreza, que son dos cosas distintas. La diferencia entre uno y otro y la dignidad. Uno puede ser prove y vivir digno, pero cuando la miseria es quien te ataca, cuando no puedes acceder a vivienda, ni a alimentación, ni a sanidad, ni a educación, nada de nada, se te vulneran los derechos humanos, evidentemente esas personas ya están muertas y por lo tanto pues en muchos casos la respuesta a esa situación y la violencia, esa violencia y una violencia que pagamos todos y todas en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que a veces esa voluntad de cooperación que tú mencionas choca con el cinismo que tenemos aquí en Occidente y sobre todo en la parte norte del mundo, ¿no? Porque por una parte somos conscientes de lo que está pasando en el sur, somos conscientes de que son problemas endémicos que no se van a solucionar simplemente pues mandando unas partidas de paquetes o de dinero, pero sin embargo vemos la inmigración que salimos corriendo en dirección contraria. Entonces realmente estamos en una posición que vemos que hay mucho cinismo y mucho como falta de reconocimiento de que es un problema real. Mira, hay dos movimientos en el mundo que no se van a parar, ¿no? Que son los movimientos telúricos, los terremotos y los movimientos migratorios. Eso no se van a parar por muchas valles que se pongan, por muchos armes, por muchos barcos, por muchas personas que puedan morir, que por cierto dicen que en este año que pasó, el año 2006, más de 7.000 personas murieron en el estrecho, murieron intentando llegar a Europa, ¿no? Esta costa. Quiero decir con esto que evidentemente yo recuerdo que uno de los viajes que hicimos, una persona de buena voluntad que nos acompañaba decía a la comunidad: oye, vamos, estamos aquí pachaos una mano, decía él, y contestaba el presidente de aquella comunidad que visitábamos en Guatemala precisamente que, hombre, lo mejor que podían hacer era quitarnos la mano de encima, decía, ¿no? En muchos casos pasa más que por trasladar ayuda y por respetar y por permitir que esos países se desarrollen. Y porque en muchos casos nosotros, y sobre todo en África, pues venimos históricamente robando primero a personas a través de la esclavitud, después recursos naturales, colocando y potenciando la presencia de corruptos en los gobiernos, porque no son países corruptos. Nosotros trabajamos para que en esos gobiernos estén los corruptos y no las personas que puedan aportar algo, y después robando cerebros, que es lo que se está haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Por lo tanto, todo ese proceso lleva a una situación en la que las personas no tienen ningún tipo de expectativa de futuro, no tienen posibilidad de vida, y cualquier persona, yo por lo menos haríalo, para poder dar de comer a mi familia, pues diría donde fuera falta y tiraría y pasaría por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que asumir, ¿no? Es decir, ninguna persona se mueve, ninguna persona abandona la familia, ninguna persona abandona la tierra si no tiene necesidad. Y si no partimos de ese respeto, y ese respeto pasa uno por el reconocer el derecho que tenemos todas las personas a vivir con dignidad y el derecho que tenemos todas las personas a garantizar una vida digna para nuestra familia. Todo eso, insisto, que a través de la cooperación, de la solidaridad, de la defensa y promoción de los derechos humanos, ayudamos una pequeña parte. Es decir, lo que hay que transformar es el sistema, y es ahí lo que nosotros planteamos, una transformación del sistema, es decir, las relaciones comerciales, las relaciones políticas, el afán por controlar, ¿no? A través ahora de intentar poner en marcha mecanismos que paren la inmigración, lo que está haciendo y penetrando militarmente y políticamente en esos países. Es decir, a través de la cooperación, o la cooperación en sí, es una herramienta más, y no la mayor, ni la más grande, ni la más importante para resolver la situación de injusticia social que se vive en el mundo. Y una más. Pero evidentemente tiene que se tomar una decisión en el ámbito político, en el ámbito de los organismos multilaterales y internacionales, si hay voluntad realmente de cambiar las cosas. Que si el tema, yo lo que pienso muchas veces y lo que se plantea y es que no hay una voluntad, no hay voluntad por cambiar esto, porque recursos hay, perres hay de sobra para acabar con la fame en el mundo y la situación de pobreza,
y tenemos conocimiento. Es decir, lo que no hay clarísimamente y hay voluntad política para resolver esta situación. Y mientras eso no se dé, y ahí los ciudadanos y ciudadanas pues tenemos que jugar un papel fundamental. Por eso la presión, ¿no?, sobre las personas que estamos en los ámbitos políticos de decisión, en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, hay que presionar para que se tomen las medidas adecuadas. Si no, no se va a hacer nada. Los políticos siempre vamos 3 pasos por detrás de la sociedad, inevitablemente, como mínimo. Pues yo, la verdad, sabéis y con que el paso cambiado, además. Yo sabéis que aquí os seguimos el paso, aunque a veces pienses que está un poco cambiado. Y yo sé que este es un año complicado, el 2007 es un año que hay elecciones, pero bueno, nosotros vamos a seguir con vosotros y sobre todo esperando crear ese cambio desde aquí, sobre todo que influya a los de ahí. Muchas gracias, Rafa. Nada, a vosotros. Antonio Damián Gallego nos trae con sus fotografías la belleza de Mali y también la calidez de sus gentes. A través de su objetivo se refleja la dignidad de un pueblo que sitúa la nobleza por encima de la pobreza y la dificultad que desafían cada día. Malí es uno de los países más pobres del mundo, pero a través del objetivo de Antonio Damián Gallego se refleja el colorido de la intimidad de unas comunidades que mantienen su dignidad y su nobleza a flote. Medicus Mundi nos trae la exposición Niños de la Sabana, Malí, en la que las miradas y los gestos cotidianos nos muestran la belleza de unas comunidades olvidadas en esta parte del mundo. Porque tengo allí un hermano que está allí de misionero y bueno, aparte de que me hacía muchísima ilusión como un tema interior, personal, de conocer África, pues también decidirme a ir a ver a mi hermano. Entonces, esa fue la iniciación para ir a este país, ¿no? Después iba con mi cámara, que soy aficionado a la fotografía, y empecé ahí a fotografiar a las gentes y la vida de estas gentes, y hasta ahora llevo ya yendo pues años y años, desde el principios del 90 por ahí. Una de las cualidades que Antonio destaca de los pueblos de Malí es su humanidad y su generosidad, que lo inunda todo. Lo principal sobre todo es la humanidad que tienen las gentes, ¿no? La acogida con que te reciben, ¿no? Pues todo eso te desborda, ¿no? Pues aparte de la vida, la dureza de aquello, ¿no?, de la sabana, del río, ¿no?, que es lo que marca el ritmo y las vidas de estos niños y de estas gentes, ¿no? Pues todo eso pues te acoge el ver que con muy poquito son felices, con nada te ríen, ¿no? Todo eso es lo que te acoge África, ¿no?, y es lo que te hace esa magia especial, ¿no?, que tiene. Los niños son un contraste manifiesto, colaboran con la economía familiar, se ríen y juegan, una actitud muy distinta a muchos niños de aquí. Allí no tienen nada, pero el no tener nada no quiere decir que no sean felices, como te hablo antes, o que no hagan sus juguetes, o que no rían, o que no... allí los niños trabajan desde muy pequeñitos, son muy responsables, ellos lo saben, ¿no?, y lo ven como una cosa grande, ¿no? No es como un esfuerzo, ¿no?, que es, como entendemos en otros países de Asia, ¿no?, que se aprovechan, ¿no?, que es como una industria, ¿no? Allí no, allí es algo familiar, ellos saben que tienen que ayudar a la familia, entonces salen con el ganado desde muy pequeñitos, o colaboran cuidando de sus hermanos, traen agua, leña, y bueno, y son felices. Ellos saben también, la vida la entienden de una manera distinta a la nuestra, ¿no?, porque no tienen esas preocupaciones y esos agobios, y ni tienen esas televisiones, aunque ya van habiendo más televisiones y todo eso que te llena las cabezas, ¿no? Y entonces eso hace que sean muy intuitivos, muy responsables, y bueno, y lo que nos da mucha pena y tristeza son los medios, ¿no?, que no tienen medios apenas para ir a la escuela, o medios para las enfermedades, ¿no? Entonces eso te entristece, que en pleno siglo XXI pues estemos así, ¿no? Eso es lo que no entiendo ni puedo entender, ¿no? Que no se les ayude lo suficiente como se les debía de ayudar para que todos vivamos mejor, vamos, para que puedan tener una vida mejor, ¿no? Antonio también nos habló de cómo en Malí la acogieron sin reticencias y cómo aquí miramos a los que cruzan el estrecho. Pues uno de ellos es lo que está ocurriendo ahora con la emigración, ¿no? Es decir, yo que he vivido ir allí y ver cómo te reciben, y lo poquito que tienen te lo ofrecen, y la humanidad que hay, ¿no?, y ver cómo respondemos aquí cuando vienen gente de fuera, ¿no?, que los tratamos como si tuvieran la peste, y hay muy poquita ayuda hacia eso, ¿no? Eso es muy duro, porque hay que entender, y siempre lo digo en todas las ruedas de prensa, que hay que entender que la gente no sale de su país por capricho, ¿no? Y es durísimo, ¿no?, el dejar allí la familia, su tierra, y sobre todo el ver que no tienen otra posibilidad si no salen de allí, ¿no? Todas las fotos tienen un mensaje y un encanto, y Antonio destacó algunas para nosotros. Esta foto vamos, a mí tiene un encanto, todas me gustan por algo, ¿no? Si no, no las haría, ¿no? Pero sobre todo me llamó mucho la atención
pues este niño pequeñito sentado sobre la piedra del granero, ¿no? Allí son graneros que son de barro, ¿no? Y donde guardan el maíz o el mijo, ¿no? Y para todo el año, ¿no? Ya tienen ahí, o para varios años, y ven que no llueve, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, y me llamó la atención el granero, que es enorme, de barro, y el niño ahí, que es chiquitito, con su camisita roja, y bueno, pues me parece que tiene un encanto especial, ¿no? Bueno, pues este retrato a mí me encanta también, aparte de las luces, ya está cayendo la tarde, ¿no? Y tiene unas luces especial. En estas fotografías de aquí, que son todas de color, de ciba, el cibacrón, partes del positivo, como la diapositiva, entonces tienen un tono especial y muestran muy bien los colores de África, ¿no? Pero lo especial para mí es la mirada de ese niño, ¿no? La pose, ese orgullo, esa mirada desafiante, como diciendo, nosotros estamos aquí, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? El saber captar, pues, esas miradas y esa dignidad de la persona, ¿no? La exposición Niños de la Sabana, Malí, puede visitarse en el Cibercentro La Lila, de Oviedo, hasta el 31 de enero, y forma parte de la propuesta cultural de Médicos Mundi para sensibilizar a través del lenguaje audiovisual, y que también incluye un ciclo de cine y derechos humanos en el Centro Cultural Cajastur de Oviedo durante el mes de enero. La realidad de una resistencia pacífica y de una represión metódica. La edición de Internacionales en Palestina, 2 documentales en DVD y un diario de rodaje, que es en realidad una crónica de los territorios ocupados. Alberto Arce pone su cámara para que el espectador vea la realidad de la ocupación en primera persona. Y lo que pretendíamos con este libro DVD, en primer lugar, era, bueno, pues recordando una frase de Eduard Said, que decía que desde cuando un pueblo ocupado pues tiene la responsabilidad de organizar un movimiento pacifista, pues resulta que ya es posible en Palestina. La presencia de internacionales y de internacionalistas en Palestina está sirviendo, en todo caso, para denunciar las continuas violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar en los territorios ocupados. La presión y de la violencia que están soportando el movimiento internacionalista de resistencia no violenta contra la ocupación israelí de Palestina, y que está además sobre el terreno defendiendo y apoyando, como podréis ver en el DVD, apoyando la lucha pacífica de una parte importante del pueblo de Palestina. Nos vemos la semana que viene con mucha más información sobre actividades solidarias en nuestra región. Hasta entonces, muy buenas noches y feliz semana.